Dios les bendiga, estimados hermanos, consiervos. Para mí un placer muy grande volverles a saludar por este medio y agradecerles por sus participaciones en los foros, en sus tareas, gracias a Dios. Y bueno, vamos a comenzar esta nueva semana y en esta semana vamos a hablar acerca del Ministerio Juvenil y las herramientas administrativas. Y quería comenzar con unos textos bíblicos que hablan acerca de un tema que para mí es muy importante para desarrollar mejor el ministerio. Este tema es la diligencia. Algunos textos son, en Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. O sea, aquí hace una diferencia entre el que empobrece y el que enriquece basado en la diligencia. Esto es muy interesante, ¿verdad? Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Entonces, nuevamente hay una diferencia entre el que es negligente y el que es diligente. El que es diligente va a dirigir, a señorear. El que es negligente, dice en este texto, será tributario. Pero ¿qué es la diligencia? En el diccionario de la Real Lengua Española nos dice que la diligencia es el cuidado y actividad en ejecutar algo. Entonces tiene que ver con el cuidado. La negligencia es lo antónimo, la negligencia tiene que ver más bien con el descuido, con hacer las cosas sin poner la debida atención. Pero la palabra de Dios, a través de los textos que estamos viendo, nos motiva a ser más bien diligentes y no negligentes. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces no solamente es suficiente con soñar, con visionar, con desear, ¿verdad? Se hace necesaria también la diligencia, se hace necesario que pongamos el esfuerzo, las ganas y tratemos de hacer con cuidado nuestras cosas para entonces ser más bendecidos, para prosperar, avanzar, de tal modo que sea agradable nuestro desarrollo delante de nuestro Señor. Eh, en la Biblia también en Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, se necesita servir al Señor con fervor, con deseo, no con pereza, con mala gana, sino haciendo las cosas, siempre procurando dar lo mejor, poniendo esa pasión, ese fervor, como ya se dijo, para hacer las cosas para nuestro Dios. Y en esta semana vamos a leer, tener unas lecturas que tienen que ver con la administración del tiempo, y esto es algo que tiene que ver con la diligencia, el cuidado, cómo administramos nuestro tiempo, y también la administración de las finanzas dentro de nuestro ministerio de JNI. Supongo que todos nos hemos dado cuenta de lo importante que son las finanzas dentro de nuestro ministerio. Por ejemplo, para desarrollar una actividad necesitamos recursos económicos y también para a veces participar de eventos o que los jóvenes participen de campamentos, conferencias, también necesitamos recursos económicos. Y también es cierto que muchos líderes, yo he sido testigo a veces, después de una actividad quedan endeudados. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra administración financiera? El recurso que quiero yo enseñarles hoy es el presupuesto. Me imagino que ya muchos lo conocen, sin embargo podrán repasar a través de esta enseñanza y los que aún no, pues aprender. Y permítame compartir lo que he aprendido a través de mis estudios profesionales y también a través de la experiencia que tengo en el ministerio administrando los recursos financieros. Hablaremos primero de los ingresos. ¿Qué ingresos puede haber en un ministerio de jóvenes? Lo tomaremos desde la perspectiva de un ministerio juvenil que se desarrolla en una iglesia local, donde se levantan ofrendas. Primero, para armar nuestro presupuesto, tenemos que considerar los ingresos. Yo lo plantearía los ingresos en dos tipos. En primer lugar, los ingresos que llamaríamos ingresos deducibles para el presupuesto, que se compondrían de las ofrendas regulares y también podríamos considerar allí las ocasionales sin fines específicos, que son las ofrendas que se levantan semana a semana, o de repente alguien ofrenda para el ministerio, pero sin necesariamente un fin específico. Esas son las ofrendas regulares. Otro medio para tener ingresos deducibles podría ser la recaudación de fondos, levantar fondos por medio de actividades, y si no se presupuesta podría planear cuántos fondos va a levantar en ese año. Por otro lado tenemos los ingresos no deducibles. En los ingresos no deducibles podemos considerar
En primer lugar, los donativos con fines específicos. ¿Por qué son no deducibles para el presupuesto? Porque tienen un fin específico. Por ejemplo, alguien dona dinero para comprar una guitarra, entonces yo no lo puedo usar para los diferentes rubros, sino para el fin para el que me donaron, para comprar la guitarra. Entonces por eso es que es no deducible. Y también puede ser los ingresos por actividades determinadas. Por ejemplo, a un campamento y tengo ingresos para ese campamento, esos ingresos son para el campamento, para los gastos del campamento. Entonces no entrarían dentro de lo que son ingresos deducibles para el presupuesto, para que yo pueda atender mis gastos y mis rubros que tengo. Entonces, para resumir, tengo dos tipos de ingresos. Ingresos deducibles, que son las ofrendas regulares y ocasionales, los fondos que pueda recaudar, y los ingresos no deducibles, que vendrían a ser los donativos con fines específicos y los ingresos por actividades determinadas. En cuanto a los egresos, también tendríamos dos tipos de egresos. Primero, los egresos deducibles, que serían los rubros a atender en el presupuesto. Por ejemplo, gastos de movilidad, gastos de materiales evangelísticos, útiles, refrigerios, etcétera. O sea, son los gastos regulares que van a salir de nuestros ingresos regulares. Le he puesto un símbolo de porcentaje al costado porque le podemos asignar un porcentaje a cada uno de ellos de acuerdo a los ingresos que tenemos y a cómo hemos tenido egresos antes, ¿verdad? Y también están los egresos no deducibles, que serían los egresos de los ingresos con fines específicos. Permítame darles un ejemplo de lo que sería un presupuesto armado en base a esto. Muy bien, ¿y cómo armamos entonces el presupuesto? Aquí he planteado un ejemplo. Tenemos en este ejemplo que en ingresos por ofrendas tenemos 1000 soles y por recaudación de fondos 400 soles, lo que es un total de 1400 soles. Si es una moneda soles que es del Perú, puede ser pesos, reales, no sé, otra moneda según la necesidad. Como dice su nombre, presupuesto es un supuesto, ¿verdad? Es un pre. Nosotros nos proyectamos, o sea, estos ingresos no quiere decir que sean dados, sino que pensamos que se puedan dar. Algunos pueden preguntar, pero ¿cómo yo sé que a ingresar 1000? ¿Cómo sé que a ingresar 400? ¿Cómo sé a qué presupuestarme? Yo siempre recomiendo para esto ver la historicidad, o sea, el año pasado, el año antepasado, cuánto ingresó. Tengo la tendencia a tomar como base los ingresos del año anterior y mantenerme ahí y procurar no subirlo. Porque uno puede decir, el año pasado ingresó 1000, pero este año va a ser un presupuesto de 2000 por fe. Puede ser, no dudamos de la fe, pero cuando hablamos de estos temas, por lo general siempre nos ponemos en la opción menor, de tal modo que si ingresa más, nos sobra de dinero, porque podría ser que nos presupuestemos a un ingreso mayor y después no ingrese lo que estábamos esperando, vamos a tener problemas con nuestro presupuesto. Por eso la mejor forma de presupuestar es poner un ingreso que es bastante seguro en base a lo que ya se ha venido haciendo. Ahora, eso no quiere decir que no querramos que ingrese más. Si ingresa más, entonces habrá saldo más bien para poder trabajar el siguiente año o ese año para atender necesidades que pueden surgir y que no estaban presupuestadas, o para trabajar en todo caso con más holgura nuestro presupuesto. Entonces ponemos nuestro presupuesto, nos decimos este año pensamos que va a ingresar, el año pasado ingresó 1000 y levantamos también 400, entonces este año podemos plantear 1000 de ofrendas y 400 por recaudación. Ahora, si este nuevo año ingresa más, para el siguiente año podremos presupuestarnos más. ¿Y los egresos cómo establece? Entonces, en base a lo que ingresó, que es 1400, perdón, a base de lo que nos estamos planteando que va a ingresar, que es 1400, nosotros entonces nos proyectamos a los gastos. Bueno, aquí yo he puesto como primer rubro presupuesto, ¿verdad? Porque en la iglesia nazarena, en nuestros ministerios, algunos pagamos presupuesto al distrito, ¿verdad? Sería 10%, si no es el caso, entonces no lo consideraría. Estamos poniendo aquí de acuerdo a un ejemplo y ya cada uno lo haría de acuerdo a su realidad, ¿verdad? Movilidad, por poner un ejemplo, el 15%, 210 soles y así va sumando hasta que al final se completan los 1400 soles y eso es lo que está presupuestado de acuerdo a nuestras necesidades y entonces vamos a gastar tratando de seguir ese presupuesto para poder hacer las cosas de una forma ordenada. Es muy importante hacer bien los cálculos para manejar un buen presupuesto. A veces se hacen mal los cálculos
entonces después nos falta dinero en demasía o tal vez nos sobra mucho dinero. Entonces es importante ver cuáles son las necesidades de mi ministerio y en base a las necesidades de mi ministerio presupuestar. Esos rubros entonces que he considerado no son obligatorios, son rubros que he puesto como ejemplo, pero ustedes considerarán en su trabajo de acuerdo a su necesidad. Y yo recomiendo poner lo que son gastos no deducibles aparte. Por ejemplo, en este caso está considerando el campamento. ¿Por qué un campamento? Porque en un campamento las personas que asisten por lo general pagan suscripción y se entiende que con esa inscripción se deberían cubrir los gastos del campamento. Entonces, desde esa perspectiva sería un ingreso y egreso no deducible, porque ingresa 2.300 para el campamento y se usa para el campamento, a veces todo, a veces una parte. En este caso estamos considerando como ejemplo 2.100 y queda un saldo de 200 soles eh, para de repente el campamento del próximo año. Eso lo consideramos entonces como algo no deducible, o como antes mencioné, de repente alguien dona para comprar una guitarra, entonces se puede poner ahí, ¿no? Donación para instrumentos, ingreso 500, la guitarra costó 460, queda un saldo de 40, y había que ver cómo se podría aprovechar ese saldo, para que no esté el dinero solamente ahí, lo podamos aprovechar para desarrollar mejor nuestro ministerio. Entonces, este es un ejemplo de presupuesto, de cómo se puede armar un presupuesto financiero. Se proyectan los ingresos en base a lo que ha ingresado anteriormente y luego en base a las necesidades se establece en qué se va a gastar ese dinero, de modo que podamos tener una guía y debemos tratar de mantener el orden y gastar de acuerdo a lo que se ha presupuestado. Por último, consideramos los ingresos y egresos no deducibles aparte para no confundir nuestro presupuesto. Eso es en cuanto al presupuesto financiero. Esta semana también tenemos que hablar del trabajo en equipo. Permítame hacer referencia a un tema que está relacionado a esto, que es la sinergia. La sinergia nos indica que cuando unimos un todo, o las partes de un todo, el resultado es mayor que la simple suma de esas partes. ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, yo, David Balcázar, puedo desarrollar una función yo solo. eh, y digamos que hay otra persona que se llame Nilsson, él también puede desarrollar una función él solo. Lo que yo hago sumado a lo que él hace da un resultado. Sin embargo, si Nilsson y yo nos unimos para trabajar juntos, se produce la sinergia. Si yo produzco 10 y Nilsson produce 10, aparentemente si nos juntáramos sumaría 20 lo que producimos entre los dos. Pero en la sinergia no sucede eso, sino que al juntarnos no suma 20, sino que suma 40, digamos. Yo produzco 10 solo, Nilsson produce 10 solo. Por la lógica diríamos que unidos produciríamos 20, pero por la sinergia diríamos que unidos produciríamos no 20, sino 40. Entonces, esa es la sinergia, o sea, cuando nos unimos en un trabajo en equipo, potencializamos la producción de cada uno. ¿Y esto por qué? Porque cada uno sirve de acuerdo a la especialidad que uno tiene. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos que el Señor nos dio. Entonces, cuando uno trabaja solo, trabaja generalmente de manera fuerte en los dones y talentos que ha recibido, pero hay áreas, hay aspectos que no puede desarrollar bien. Por ejemplo, si yo tengo ciertas habilidades y me junto con personas que tienen solamente las mismas habilidades que yo, entonces el resultado va a ser que no vamos a avanzar como deberíamos avanzar. ¿Por qué? Porque vamos a tener las mismas debilidades y solamente podremos ser fuertes en las mismas fortalezas que tenemos. Sin embargo, si yo tengo ciertas fortalezas y ciertas debilidades que ciertamente tengo en ciertas áreas, y me junto con personas que tienen otras fortalezas y otras debilidades, fortalezas que complementan mis debilidades y debilidades que pueden ser complementadas por mis fortalezas, entonces el resultado es un trabajo potencializado, es un fruto más grande, es un ministerio que se puede desarrollar mejor. De ahí la importancia de trabajar en equipo para complementarnos los unos a los otros y con los dones que Dios nos ha dado y talentos o habilidades naturales que Dios nos ha dado, entonces podemos desarrollar mejor la labor, mejor el trabajo. Por eso es importante trabajar en equipo. A veces nos cuesta trabajar en equipo, nos gusta hacer el trabajo solos o no sabemos cómo trabajar en equipo. Entonces se convierte en un desafío real para el líder el aprender a trabajar en equipo. Y esto requiere ciertos sacrificios, ciertos aprendizajes, requiere poder renunciar a ideas a veces que tenemos nosotros, poder dar lugar a lo que otros pueden aportar y también requiere aprender a trabajar con personas capaces, potencializarlas y dejar que ellas nos potencialicen a nosotros.
¿Cómo podemos asumir este liderazgo en equipo? Yo quiero darles algunos consejos sobre cómo trabajar en equipo, las reuniones en equipo. Hay buenos libros que ustedes también pudieran leer al respecto, pero quiero darles estos consejos. El primer consejo sería, asume el llamado que Dios te ha hecho para ser líder de un equipo. Ciertamente a veces decimos que no solo somos líderes, somos siervos del Señor. Y es verdad, pero hay que reconocer que si Dios nos ha encargado un liderazgo, tenemos que asumirlo. Que Dios quiere que ayudemos guiando a personas que están desarrollando un ministerio, Dios los ha llamado a desarrollar un ministerio, y el Señor nos ha dado ese encargo de liderarlos, nos ha dado esa función de estar al frente, y hay que asumirlo. A veces por temor no queremos asumirlo. Yo a veces he tenido temor de asumir encargos, me han dado y aún me dan encargos muy importantes y a veces el primer sentimiento que tengo es temor, pero luego recuerdo que Dios va a estar conmigo, entonces digo, tengo que asumirlo. A veces tomar decisiones no es fácil, plantear las propuestas o las sugerencias para el trabajo no es sencillo, a veces nos ataca dudas, nos asaltan temores, pensamos que quizás las personas no van a estar de acuerdo con lo que decimos o qué les va a parecer o quizá no lo van a valorar, pero yo te animo, tú tienes que asumir que Dios te ha llamado a ti a que seas ese líder que Él necesita. No ha escogido a otro, te ha escogido a ti y tienes que asumirlo. Y entonces asumir ese liderazgo, plantear los asuntos, cuando es necesario tomar las decisiones, tomar valor y hacer lo que el Señor quiere que tú hagas para que ese ministerio se pueda desarrollar. Ese sería el primer consejo entonces, reconocer que has recibido un llamado y asumirlo. El segundo consejo sería, lidera a tu equipo. Lidera a tu equipo. También asume que tienes que liderar, que tienes, en este caso yo quiero usar la definición de Maxwell para liderazgo, influenciar. Influenciar positivamente a tu equipo. No puedes obviar esta responsabilidad. Es tu tarea influenciarlos, guiarlos. Si Dios a ti te está dando una visión, una estrategia, ha clarificado en ti la misión, juntamente con tu equipo, porque juntamente con el equipo es mejor plantear la misión, la visión, los valores, tienen que revisar esta visión y asumirla. Y una vez asumida, entonces desarrollarla. Y tú tienes que ser el líder que influencia a cada integrante del equipo para desarrollar esta misión. Pero sí con amor. Entonces tienes que liderar a tu equipo. Hay diferentes aspectos de esto. Yo les recomendaría la lectura de la ley de E.F. Hutton de Maxwell. Para mí ha sido bastante provechosa. En esta ley se habla cómo uno puede influenciar un grupo, o lo que debe reconocer uno cuando uno va a liderar un equipo, un grupo. Eh, Permítanme explicarles un poco. Hay diferentes niveles de influencia. Cuando uno toma un grupo por primera vez o el liderazgo de un equipo, no siempre tiene la influencia que uno necesitaría para liderar ese equipo. A veces en ese equipo hay personas que tienen más influencia que tú. Entonces tú tienes que aprender a liderar el equipo mediante la influencia de otros también. Y en algún momento, cuando es apropiado, mediante tu propia influencia. Eh, Tendría varios ejemplos de repente de compartirles al respecto, pero les comparto uno cuando asumí el liderazgo de un ministerio de música en la iglesia del Nazareno del Pueblo Libre aquí en Lima hace ya varios años. Era mucho más joven de lo que soy ahora y recuerdo que aunque me nombraron líder de ese grupo, era un grupo que ya venía formado varios años y yo era nuevo en el grupo, yo no tenía liderazgo sobre ese equipo, sobre ese grupo. Y me di cuenta pronto, no me hacían caso, para ser sincero, no tomaban muy en cuenta mis opiniones, ellos ya tenían sus propios líderes ya, históricos, digamos, a pesar de que el cargo lo tenía yo. Entonces tuve que aprender a liderar, tuve que comenzar a ganarme la confianza del grupo, tuve que llevarlos a victorias, digamos, al grupo para que comiencen a valorar la importancia de mi persona y mi función. Yo estuve al final allí liderando 3 años, luego salí para pastorear una iglesia. Pero recuerdo que en una etapa, cuando el grupo creció, hubo más integrantes, este grupo, sobre todo de hermanos antiguos, digamos, del grupo, quedó y generalmente ellos no recibían directamente mi influencia, no la recibían muy bien, pero había un hermano de los antiguos, líder, que él tenía la influencia sobre ese grupo. Y pasaba que, por ejemplo, yo llegaba con una iniciativa, una propuesta, la reunión, algo que quería que se desarrolle, y el hermano que tenía influencia sobre los antiguos generalmente opinaba como cuestionando por qué, y los antiguos como lo seguían a él, entonces hacía la situación muy difícil. Entonces tuve que cambiar y atendiendo los consejos también de John Maxwell,
me di cuenta de que necesitaba liderar a los antiguos mediante este líder fuerte de los antiguos, digamos, de los antiguos miembros del ministerio. Entonces, decidí nombrar un equipo de 3 líderes en medio del grupo. El grupo tenía como 20 integrantes, entonces decidí nombrar un equipo de tres líderes, como un círculo íntimo, para a través de esos 3 líderes liderar a todo el grupo. Y a este líder fuerte, antiguo, lo nombré uno de esos 3 líderes que trabajaba conmigo. Esto cambió la situación bastante, él tomó confianza conmigo, nos hicimos amigos y ahora las propuestas, las sugerencias las trabajamos en este grupo pequeño. Y una vez tomado el acuerdo, yo mismo comencé a tomar a veces la práctica de a este líder antiguo fuerte decirle que él presente la propuesta, una propuesta ya conversada conmigo en un grupo más pequeño de una forma mucho más sencilla. Entonces él presentaba la propuesta y prácticamente todos asumían, los antiguos, los nuevos, porque estaban los antiguos viendo su líder al frente asumiendo la propuesta. Entonces hay formas de liderar a los equipos, a los grupos diferentes. Les recomiendo leer, como digo, esta ley de E.F. Hutton, de John Maxwell y otros libros de trabajo en equipo. La cuestión, hermanos, es que no podemos nosotros decir no voy a liderar, no voy a influenciar. Tienes que asumir que eres el líder, tienes que asumir la tarea de influenciar al grupo para lograr los objetivos que se necesitan lograr. Entonces el primer consejo es, has recibido un llamado, asúmelo. El segundo es, tienes que influenciar a tu equipo, tienes que liderarlo. El tercero es, sé sincero con tu equipo, sea abierto con tu equipo. Si es posible, sean amigos. El Señor Jesucristo a sus discípulos les dijo, ustedes son mis amigos. Claro que en el nivel del Señor, Él dijo, si hacen lo que yo mando, pero Él dijo, yo no les llamaré siervos, les llamaré amigos porque les ha dado a conocer las cosas que no darían a conocer a unos siervos. Entonces Jesús, miren mismo, trató a sus discípulos como amigos. Nosotros tenemos que tratar a nuestro equipo como amigos. Somos amigos, ser abiertos, ser sinceros, hasta ser vulnerables. Les animo a leer la historia del rey David. El rey David fue alguien, según la Biblia, que administró justicia y equidad para todo su pueblo. Lo dice 2 Samuel 8:15. Y David era un hombre apasionado por Dios y además él era un hombre bastante sincero, transparente. Lo podemos ver en la historia llorando algunas veces. Y también lo vemos a él humillado ante Dios, pidiendo perdón. Y un líder tiene que ser así, abierto. Tiene que saber pedir perdón, saber reconocer. Y esto incluye entonces no manipular a nuestro equipo. Porque a veces los líderes podemos tener la tendencia a manipular el equipo, a querer que hagan lo que nosotros querramos. Yo antes dije que hay que influenciar el equipo para bien. Pero esto no quiere decir manipularlo, sino que nosotros tenemos que lograr, ya con la misión, la visión definida, por supuesto, lograr que todos podamos construir juntos ese ministerio que Dios tiene para nosotros. Cuarto consejo, ama a tu equipo, ama a los integrantes de tu equipo. No lo veas solamente como instrumentos o como personas que tienen que cumplir una función, velo como lo que son, como personas por quienes Cristo murió. No digas, no, este miembro de este equipo ya no me sirve, no, lo voy a sacar de aquí. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Dios nos ha puesto en un lugar para ayudar a las personas, para amarlas, para dar su transformación, para que sean formadas. Disipula a tu equipo, fortalece a tu equipo, levanta a tu equipo como siervos del Señor, como hijos de Dios. Ayúdales a que se comprometan con Cristo, desarrollalos y que el Señor te ayude, ¿no? Ahora, si un miembro del equipo, claro, tiene que haber condiciones dentro del equipo, y si un miembro del equipo ya no quiere cumplir esas condiciones, no se siente a gusto en el equipo o no es compatible pues con nuestra práctica cristiana, entonces bueno, hablando con él tal vez habrá que tomar la opción de que alguien ocupe su lugar. Nuestra misión es formar a nuestro equipo, a los miembros de nuestro equipo para que ellos usen al máximo talentos, dones, recursos que Dios les dio para el bien del ministerio. Ahora, por último, en cuanto a las reuniones, cuando te reúnes con tu equipo, logra el consenso con tu equipo para las decisiones, pónganse de acuerdo. Hay diferentes formas en que los grupos reaccionan. Yo he ministrado en diferentes lugares, he estado en reuniones, imagínense a nivel local, distrital, nacional, regional, como quizá algunos de ustedes también. Y los grupos no se comportan igual. En algún momento estuve en algún equipo que no era necesario que todos estén de acuerdo para tomar una decisión. Actualmente donde ministro, la iglesia donde pastoreo, tienen en cambio otra forma de ver las cosas. Para ellos es muy importante que todos estén de acuerdo, se sienten bien cuando todos están de acuerdo. Entonces necesitamos pedirle a Dios sabiduría para desarrollar habilidades correctas para trabajar en las diferentes circunstancias
en las que nos encontremos, respetando el contexto, la cultura donde nosotros estamos. Pero hay principios básicos, por ejemplo, cuando alguien preside una reunión, debe no imponer sus ideas, sino permitir que las personas planteen ideas, planteen situaciones. Por supuesto que uno puede traer sugerencias, ¿verdad? Uno puede traer ideas, pero debe someterlas al grupo para que ellos libremente participen. Para esto son útiles las normas parlamentarias. Las normas parlamentarias consisten en, cuando tenemos una reunión, básicamente cómo se llega a un acuerdo. Siempre hay una propuesta, alguien tiene que plantear una propuesta y esa propuesta tiene que ser secundada. Si la propuesta no es secundada, entonces no se debate porque no hay apoyo. Pero cuando hay una propuesta y esta es secundada, entonces se procede a debatir la propuesta, debatir los alcances de esa propuesta y al final entre todos se toma una decisión. Una vez tomada la decisión, todos tenemos que unirnos para el éxito del ministerio que Dios nos está llamando. Nadie puede decir, no, yo no voté por eso, no estoy de acuerdo, por eso no voy a apoyar. No, esa es una actitud inmadura. Todos tenemos que estar unidos para el bien del grupo, de un equipo, sobre todo que está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Otra cosa importante tomar en cuenta es que cuando se plantea una propuesta, no se puede tener otra propuesta a la par al mismo tiempo. Se debate primero una propuesta, si esta no prospera, entonces se pasa a la siguiente propuesta. Bueno, son algunos consejos para sus reuniones como equipo y que el Señor les guíe en todo, de verdad, que el Señor nos guíe. Esta semana tendremos lecturas. Estas lecturas son sobre las finanzas y el manejo personal del tiempo. Yo creo que van a ser de mucho provecho para ustedes como lo han sido para mí. Y también tendremos dos foros. En el primer foro ustedes podrán hablar, compartir cómo manejan lo del diálogo profundo en su equipo, están de acuerdo, esa relación que debe haber correcta en un equipo. En el segundo foro les doy la oportunidad de hacer una autoevaluación del manejo de la finanza, del tiempo, la autoevaluación sobre la administración de su tiempo, la calificación es voluntaria, ustedes desean hacerlo o no, depende, pero sí pues, deben compartir qué necesitan mejorar para administrar mejor su tiempo. Por último tendremos dos tareas. En la primera tarea elaborarán un presupuesto financiero de acuerdo al ejemplo que les he presentado en este video, o si tienen otro formato lo pueden hacer y en base a ese presupuesto van a plantear cómo un tesorero de su equipo podría informar respecto a las finanzas. Ustedes pueden usar otros materiales que tengan al alcance, ya en su experiencia ministerial, por supuesto. Y en la segunda tarea es elaborar un horario personal de acuerdo al libro de Doug Fields, en su apéndice muy interesante, una guía para que podamos administrar mejor nuestro tiempo y dar más fruto, tener más provecho como siervos del Señor, porque el tiempo que pasa ya no se puede recuperar. Siempre es un privilegio compartir con ustedes, estimados hermanos. Saludos de Perú. Que el Señor bendiga grandemente sus ministerios para la gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.